Hola, es un placer tenerlos con nosotros el día de hoy. Crónicas de la Peste les desea un excelente día. Esta novela no nos pertenece, solo realizamos la traducción y la creación de esta audionovela. Capítulo 381, Capítulo 93, Company D. Parte 2. A través de sus propios ojos, Mercer fue capturando poco a poco rastros del Soulkiller Program entre la marea de código que desfilaba frente a él. Lucy intentó seguirle el ritmo durante unos 30 segundos antes de rendirse ante aquella actividad que la hacía sentirse completamente estúpida. Si no fuera Mercer, y cualquier otra persona le dijera que simplemente mirando una pantalla llena de código podría encontrar el Soulkiller Program, Lucy pensaría sin duda que era un idiota. Pero si lo hacía Mercer. Entonces Lucy simplemente sentía una ligera derrota y lo aceptaba, suponiendo que ella era la que no tenía suficiente talento. La expresión de Mercer en ese momento estaba extremadamente concentrada. Incluso el sistema de refrigeración detrás de él había abierto su tapa y comenzado a zumbar, mientras su ojo prostético reflejaba los números que se desplazaban rápidamente por la pantalla. Estaba completamente absorto, como un viejo monje en meditación. Quizás cada minuto, entre las miles o decenas de miles de líneas de código que pasaban frente a sus ojos, solo unas pocas provocaban ese momento de «ajá» en Mercer. Pero después de media hora, Mercer ya había identificado cientos de líneas que le provocaban esa sensación entre el interminable océano de código. Se masajeó las sienes y dejó descansar el portátil por un momento. Luego tomó prestada la computadora de Lucy, abrió el software de programación y comenzó a escribir, recreando las pocas centenas de líneas de código que había memorizado. Cuando compiló esas líneas siguiendo su intuición, solo necesitó una mirada para percibir claramente dónde el programa estaba incompleto. Era como una figura humana ensamblada de forma vaga, a la que evidentemente le faltaban un brazo izquierdo y una pierna derecha. Mercer estimó que esta vez el programa que había reconstruido probablemente representaba apenas alrededor del 2% de la parte que podía detectar. 2% en media hora. Entonces, ¿unas 20 horas de trabajo en total? Eso era mucho más rápido de lo que Mercer había esperado. Este descubrimiento volvió a animarlo, hasta el punto de ignorar el cansancio que comenzaba a sentir en la cabeza. Creía firmemente que mientras pudiera reconstruir esta parte del programa que había capturado, seguramente encontraría una pista clave hacia el Soulkiller Program. Después de todo, esto era el Soulkiller Program. Descansó un rato, o más bien esperó a que el portátil y el Raleigh chip se enfriaran, dándole un respiro al hardware. Luego se giró y miró a Lucy, que estaba a su lado observando fijamente el código del programa que él escribía en la pantalla. Tenía una expresión tan adorablemente aturdida que Mercer no pudo evitar soltar una pequeña risa. ¿De qué te ríes? Lucy infló ligeramente las mejillas con molestia, se levantó y lo miró con reproche. Ya terminé de mirar. Cuando acabes, me enseñas cómo se ve ese famoso Soulkiller Program. Entonces tendrás que esperar, respondió Mercer. Supongo que usando este método solo podremos capturar una parte del Soulkiller Program. Hizo una pausa antes de continuar. Sospecho que estos datos probablemente sean usados por el Soulkiller para la captura y el ataque. Sin embargo, no necesitamos reconstruir todo el programa completo usando este método. Mercer habló con un tono relajado. Creo que solo necesito escribir esta parte del programa y luego buscar específicamente vulnerabilidades para desactivar los programas de contraataque y antipiratería que configuró Arasaka. Después de eso podremos replicar el Soulkiller Program, desactivar su función depredadora, y usar una IA para estudiarlo y descifrarlo directamente. Eso debería ser mucho más rápido. Lucy siguió mirándolo con enfado. Lo hace sonar tan fácil. ¿Por qué no me enseñas? Cuando entienda completamente los principios,
¿Qué tal si te preparo algunos ejercicios de práctica? Con tu talento, podrías aprender bastante. Lucy lo miró y suspiró. Todavía no he entendido completamente todas las cosas que me enseñaste antes. Es solo cuestión de tiempo. Yo creo en ti. Mercer le levantó el pulgar. Lucy puso los ojos en blanco. ¿Estás intentando adularme como haces con Kyoko? Las dos tienen mucho talento, no lo digo solo por decirlo. Mercer concluyó con una sonrisa. Lucy negó con la cabeza y cambió de tema. Escuché que hiciste un trato con Hansen. ¿Y que ahora eres el director de diseño de armas del Netherworld Dog? Sí. Esta vez gané bastante dinero fácil y además conseguí un centro de diseño de armas gratis. Sonrió. Cuando llegue el momento, me aseguraré de que todos reciban algunas cosas buenas gracias a mi posición. Pero Lucy respondió con cierta preocupación. Tienes que tener cuidado. Si Hansen descubre que está sacando dinero extra, no es una persona fácil de tratar. Yo tampoco. Mercer respondió con una sonrisa. No te preocupes. Sé cómo tratar con personas impulsadas por el beneficio. Mientras sigas teniendo valor y ese valor sea lo suficientemente alto, estaría dispuesto a vender incluso a sus propios padres, y ni hablar de permitir que le saques un poco de dinero. En Netherworld Dog hay mucha gente que gana dinero extra por su cuenta. Si yo no lo hiciera, parecería que no soy parte del grupo. Hizo una pequeña pausa antes de añadir. A veces hay que darle al otro lado una debilidad, algo que puedan usar contra ti, para que crean que eres digno de confianza. Esa también era la razón por la que Mercer seguía viviendo en la base y hacía que todos los demás se quedaran allí. No quería hablar demasiado de esto con Lucy para no añadir preocupaciones innecesarias, así que cambió el tema con ligereza. Por cierto, ¿cómo está Oldway? Hace tiempo que no hablo con él. Él. Está bien, respondió Lucy. La última vez estaba viendo una pelea de boxeo. Incluso planeaba ver la transmisión en vivo de un campeonato de boxeo con V en su clínica la próxima semana. Hizo una mueca. A mí no me interesa mucho. Luego miró a Mercer y añadió. Está bastante preocupado por ti. Te insiste en que pases por su clínica cuando tengas tiempo para hacerte un chequeo. Parece que le preocupan los efectos secundarios de todas esas prótesis que llevas. Capítulo 382, Chapter 93, Company D. Parte 3. Claro, pasaré cuando tenga algo de tiempo libre. Además, tengo algunas ideas nuevas. Mercer habló mientras pensaba. He estado reflexionando sobre cómo mejorar mis capacidades de supervivencia. He provocado tantos problemas que debo tener cuidado con agentes que preparen trampas o disparen desde las sombras. Por muy bueno que sea hackeando, si apagan todos sus receptores, tendría que usar una línea molecular única o una conexión física de datos para poder infiltrarme. Antes la gente no conocía sus habilidades y no tomaba precauciones adicionales, pero ahora que su reputación comenzaba a difundirse, tenía que estar atento a que otros hicieran modificaciones especiales para contrarrestar a los hackers. Si quería infiltrarse rápidamente necesitaba una red. Si el objetivo ni siquiera tenía capacidad para recibir señales de red o transferencias de datos, entonces quedaría completamente bloqueado. Sería como empezar desde cero. Tomemos como ejemplo a Animal Gang. Si esos brutos supieran que se enfrentan a un hacker, incluso podrían desactivar sus interfaces cerebro-computadora y depender únicamente de sus cuerpos reforzados con el Power of Nine Dragons. En ese caso, Mercer no tendría ninguna forma de hackearlos. Lucy no intentó disuadirlo. Simplemente cruzó los brazos.
Haz lo que quieras. No es como si te importara lo que yo diga. ¿Quién dijo eso? Mercer giró la cabeza y miró el rostro de Lucy bajo su cabello blanco. Luego se echó a reír. ¿De dónde viene esa actitud? No estoy enfadada. Mercer reflexionó un momento antes de entender de repente. Ah, todavía es por lo de Yi-Wei. Antes de que terminara la frase, Yi-Wei apareció en la puerta. Miró brevemente a Lucy, caminó con naturalidad hacia Mercer y dejó sobre la mesa un taco mexicano humeante. Lo hizo comelo mientras esté caliente. Dijo que no has comido en todo el día. Después de hablar, Yi-Wei sonrió a Lucy. ¿Quieres café? ¿Te traigo una taza o prefieres preparártelo tú misma en la cocina? No hace falta. Luego saldré a tomar algo. Lucy asintió mientras veía a Yi-Wei marcharse con elegancia, sin ninguna intención de explicar nada. De repente se sintió un poco desanimada. Tanto Mercer como Yi-Wei actuaban como si nada hubiera pasado, lo que hacía que ella pareciera la única mezquina y calculadora. Mercer soltó una ligera risa y se metió el taco en la boca. La cocina de V era realmente buena. Y además estaba mejorando notablemente. Era sorprendente lo hogareña que se había vuelto. Administraba con diligencia la limpieza de la base y se encargaba de comprar y cocinar para todos. Definitivamente no se debía juzgar a alguien por su apariencia. ¿De qué te ríes? Lucy giró la cabeza, haciendo un pequeño puchero. Mercer simplemente la miró y rió. Te pones celosa con facilidad. No es verdad. ¿Seguro? Mercer se inclinó hacia ella con el taco en la mano, sonriendo de forma traviesa. Lucy giró la cabeza y fingió marcharse. Voy a comer. Como estos días no pasa nada, ¿qué tal si buscamos algún meppo interesante para ver juntos? O podríamos seguir con Moon Myorgo. Mercer lo dijo riendo. Ve a jugar con Rebecca. Lucy respondió sin girarse. Está bien, iré a buscarla. Mercer lo dijo mientras observaba cómo Lucy se detenía en la puerta. Ella lo miró fijamente unos segundos. Y finalmente le levantó el dedo medio. Mercer estalló en carcajadas. Lucy, enfurruñada, dijo. Haz lo que quieras. ¿Acaso puedo detenerte? Después se marchó pisando fuerte por el pasillo. Venus, creo que está diciendo una cosa, pero en realidad quiere decir otra. Mercer, ¿no es obvio? Venus, entonces, ¿cómo piensas manejar esto? Mercer, esta noche tocaré a su puerta. En realidad solo quiere un poco de atención. Estos días ha estado muy callada, ocupada con el trabajo, pensé que ya se había calmado. Venus, Las relaciones realmente son complicadas. No logro comprender del todo el sentido humano de posesividad. Mercer, ja. Si tú desarrollaras un sentido de posesividad, me darías aún más dolores de cabeza. Venus, quizás sea una forma más humana de mostrar afecto. Mercer, no aprendas eso. Venus, de acuerdo. Después de la broma, Venus comenzó a informar con seriedad. Venus, maestro, el sistema CTOS ya está oficialmente en funcionamiento. Creo que cada día se recopila bastante información que deberías revisar, así que planeo organizar todo en un informe diario para ti. ¿Qué opinas? Mercer, buena idea. Hagamos un informe cada mañana y cada noche, por si aparece algo inesperado. Venus, entendido.
Además de esa información, hay algo importante que me gustaría reportar. Mercer, ¿de qué se trata? Venus, la división de contrainteligencia de Arasaka ha puesto su atención en ti y actualmente intenta persuadir al señor Jack del Wild Wolfport para que te atraiga a ti o a la señorita V mediante un encargo. Mercer, muéstrame la escena. Sin palabras innecesarias, Venus proyectó inmediatamente las imágenes de vigilancia en el ojo prostético de Mercer. Ahora Jack y una agente femenina aparecieron en su campo de visión. En el video de vigilancia, el rostro de la agente estaba cubierto con un mosaico. Pero Venus utilizó rápidamente tecnología de IA para reconstruir su rostro, descifrando el programa de interferencia del ojo prostético de la agente y mostrando con claridad sus rasgos faciales. Al mismo tiempo, amplió la imagen y, mediante análisis de lectura labial, proporcionó subtítulos a Mercer. Venus, lo siento. La calidad de audio de las cámaras del Wild Wolfport es muy mala. Incluso ampliando no pude captar el sonido con claridad, así que solo pude proporcionar subtítulos mediante lectura labial. Mercer, lo hiciste muy bien. Veamos qué tipo de oferta puede hacerle a Jack. Sin embargo, cuando Mercer observó el rostro de la agente, lo estudió durante unos segundos. Y de repente sus cejas se alzaron con sorpresa. ¿Por qué su cara me resulta tan familiar? Su extraordinaria memoria activó de inmediato una coincidencia. Esta mujer es ¿Corpo V? Cuando Mercer comparó a esa mujer hermosa, fría y de mirada afilada con las imágenes del juego que recordaba, finalmente lo confirmó. Sin duda alguna. La apariencia de esa mujer era exactamente igual a la quinta femenina que él había creado cuando eligió Corpo V en el juego Cyberpunk que jugó antes. Exactamente igual a como la quinta actual se veía igual que su partida de Street Kid. En ese momento, la agente de Arasaka en la grabación, incluso después del descifrado por IA, tenía una expresión algo distorsionada. Pero Mercer la reconoció de inmediato. No hay forma de que me equivoque. Esta mujer es sin duda la Corpo V que yo mismo personalicé. Mercer, ¿puedes averiguar su nombre? Venus, Valerie. Su nombre es el mismo que el de la señorita V. No solo el nombre, incluso su edad es idéntica. Sin embargo, según los archivos del NCPD, su trayectoria vital y antecedentes familiares son completamente distintos a los de V. Deduzco que no existe conexión social entre ella y la señorita V. Probablemente solo sea una coincidencia de nombre. Pero por tu reacción parece que, ¿la conoces? ¿Me equivoqué? Mercer, la conozco. Claro que la conozco. Mercer observó a Valerie en el video. Ella miraba arrogantemente a Jack, con una actitud agresiva, mientras una tormenta de pensamientos surgía en su mente. Si existe una versión Street Kid de V. Y también existe una versión Corpo. ¿Significa eso que también existe una versión Wanderer? Si las tres versiones de V realmente existen. La mente de Mercer comenzó a llenarse de ideas. Pero curiosamente, al ver a esta Corpo V, su primera reacción no fue vigilancia ni preocupación. Sino. Maldita sea. Su instinto de coleccionista se activó. Capítulo 383, Chapter 94, Advertencia. ¿Qué? Jack frunció el ceño mientras miraba a la mujer impecablemente vestida sentada frente a él, con un maquillaje perfecto, y al severo agente Arasaka de pie detrás de ella, con el cabello recogido en un moño y gafas de sol. Valerie apenas curvó los labios y repitió lo que acababa de decir con un tono cautivador. Mientras puedas ayudarme a encontrar al mercenario llamado A, ya sea a él o a algún miembro de su equipo, 500.000 euros.
Valerie tenía el cabello corto azul intenso, ojos prostéticos azules y unos pómulos altos y delicados que le daban un aire algo distante, tanto cuando sonreía como cuando no. Modelo de esculpido facial de Bilibili. Los amigos que no puedan verlo pueden revisarlo desde sus dispositivos móviles. En ese momento simplemente observaba a Jack, analizándolo con atención mientras seguía aumentando la oferta. Si puedes encontrar una forma de sacarlo y facilitarnos capturarlo, el precio incluso podría duplicarse. La mente de Jack fue invadida primero por las cifras, 500.000 euros, 1.000.000 de euros. Por un momento se sintió mareado. Pero solo fue un instante. Pronto suspiró y negó con la cabeza. Lo siento. No soy tan cercano a ellos. Jack se levantó y estaba a punto de irse cuando Valerie habló de repente. ¿De verdad? Por lo que sé, ese hombre llamado A puede que no venga a menudo, pero la mercenaria llamada V es nativa de Edgewood. La expresión de Jack se volvió fría. Entonces deberías saberlo mejor. La gente de Edgewood nunca traiciona a la gente de Edgewood. Luego se burló sin dudar. Quizás los perros corporativos no entienden algo llamado moral, pero ahora ya lo sabes, así que no dejes que la puerta te golpee al salir. Valerie no mostró ninguna emoción. Simplemente examinó el lugar a su alrededor, dejó escapar una risa fría, dejó su vaso sobre la mesa y se levantó con elegancia. El agente detrás de ella le lanzó una mirada interrogante. ¿Debían darle una lección a ese grandulón? Valerie simplemente negó con la cabeza. No valía la pena causar problemas. Mientras se levantaba, observó el entorno con naturalidad. De repente, cuando su mirada se fijó en una cámara de vigilancia, un leve destello apareció en su ojo prostético. Algo no estaba bien. ¿Alguien la estaba observando? La seguridad del bar. ¿Este lugar siquiera tenía seguridad profesional? Valerie analizó tranquilamente el lugar. Concluyó que este no era un local de entretenimiento de alto nivel. Lo más probable era que todas las cámaras estuvieran conectadas a un simple mainframe, sin ningún personal dedicado a vigilarlas. Entonces, ese cambio repentino en el ángulo de visión de la cámara resultaba sospechoso. Valerie llevó instintivamente la mano. Esta audionovela fue creada por Crónicas de la Peste. Si escuchas esta audionovela en otro canal, se le recomienda visitar Crónicas de la Peste para ayudar al creador original. Mano a su cintura y al mismo tiempo hizo una señal con los ojos al agente Arasaka. De inmediato él se puso alerta. Su mano se posó sobre la empuñadura del arma mientras observaba el entorno con cautela, preparándose para una salida rápida del bar. Mientras avanzaban cuidadosamente hacia la salida, el Network Access Pod montado en la cabeza de Valerie comenzó a hackear rápidamente la cámara de vigilancia frente a ella. No encontró ningún obstáculo. Obtuvo acceso con facilidad y siguió la conexión hasta infiltrarse en la red de computadoras que controlaba todas las cámaras. Con cautela, colocó la mano sobre el botón físico de apagado de su receptor de red. Su ojo prostético brillaba mientras intentaba descubrir quién estaba controlando las cámaras. ¿El servidor principal de este lugar está conectado a la red? Maldición. ¿Un hacker observando a distancia? ¿Gente de Military Science? ¿O los del Spark Team llegaron primero y ella simplemente cayó en su trampa? Gracias a su amplia experiencia operativa, la agente de contrainteligencia de Arasaka se dio cuenta rápidamente de que la situación era peligrosa. Confiaba plenamente en su juicio y en sus instintos. Salió rápidamente del bar. Pero no subió al coche de inmediato. Primero lo rodeó cuidadosamente para realizar una inspección de seguridad.
Solo después de confirmar que no había bombas adheridas al vehículo se sentó dentro. Rodeada por acero antibalas, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Maldita sea, ¿llegué demasiado tarde? Valerie solo pudo asumir que había llegado tarde. Alguien ya había alertado al Tala. O quizás la gente de Military Science ya estaba esperando allí. La conferencia de prensa de Military Science aún no había comenzado oficialmente. Arasaka creía que el exoesqueleto todavía estaba en manos del Spark Team. Naturalmente, Military Science debería estar en el lado opuesto de esos mercenarios, considerando las enormes pérdidas que habían sufrido. El otro agente, que actuaba como conductor, arrancó el coche y preguntó: ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos ahora? Con el rostro serio, Valeria respondió: Espera un momento. No te alejes demasiado o la conexión de datos se cortará. Tras conectarse directamente al ordenador del Wild Wolf por a través de las cámaras, transmitió inmediatamente su Magic Puppet Program. Confiaba plenamente en sus habilidades de hacking. Aunque estaba preparada para cortar en cualquier momento la transmisión de datos de su receptor de red, Valeria actuaba con audacia. Supuso que la otra parte estaba usando la red para controlar remotamente las cámaras y realizar vigilancia. Cualquier intrusión deja rastros. En ese momento estaba intentando localizar el software de control oculto en la computadora para rastrear la identidad de su adversario. El flujo de datos parpadeaba rápidamente dentro de su ojo prostético. Pero el ceño de Valerie se fruncía cada vez más. No puedo encontrarlo. Capítulo 384, Chapter 94, Advertencia. Esto no era algo común para ella. Tras filtrar pacientemente a distancia durante varios minutos, Valerie finalmente descubrió un programa virus disfrazado como un archivo del sistema en la computadora. Curvó ligeramente los labios y comenzó a analizar el programa sin dudar. Quería ver quién la estaba observando de forma remota. Si era el equipo de Mercer, podría usar el método de rastreo y posicionamiento de red del software para localizar directamente dónde se encontraban Mercer y su grupo en ese momento. Una vez confirmó que se trataba de un programa conectado a la red, Valerie transmitió un software de posicionamiento a la computadora y luego activó el programa de monitoreo en el sistema para iniciar el rastreo y localización por red. Después de eso, solo quedaba esperar con paciencia. Mientras la otra parte se conectara para ver el programa a través de un equipo remoto, el programa de posicionamiento que había implantado en la computadora del Wild Wolf podría bloquear inmediatamente la dirección IP del objetivo. Con la eficiencia de un agente Arasaka, una vez bloqueada la IP, si el objetivo estaba dentro del rango de NatCity, tardarían menos de unos minutos en aparecer directamente en su puerta. Vámonos. Ya podemos irnos. Tras la orden de Valerie, el agente en el asiento del conductor pisó el acelerador. Valerie se sentó en el asiento del pasajero esperando pacientemente, apoyándose con elegancia contra el respaldo. Incluso tenía tiempo de sobra para admirar sus uñas azules. No le preocupaba que aquello fuera una trampa. De hecho, en cierto modo incluso estaba esperando que la otra parte descubriera la anomalía y lanzara un ataque por la red. Con el nivel de los hackers de NatCity, intentar enfrentarse a ella en la red sería algo bastante ridículo. ¿Te encontraste con un hacker?, preguntó el agente a su lado. Había trabajado varias veces con Valerie y conocía bien sus habilidades de hacking, por lo que confiaba plenamente en ella. Valeria acarició distraídamente sus uñas mientras respondía. Alguien hackeó la cámara hace un momento. Nos estaba observando a través de ella. ¿No deberíamos irnos inmediatamente? El agente parecía un poco nervioso y no dejaba de mirar alrededor. Pero Valerie permanecía tranquila.
No te preocupes. Ya tomé el control de las cámaras alrededor del Wild Wolf. ¿Ves algún objetivo sospechoso cerca? No. Solo hay un pequeño matón de la Valentino Gun, pero ese tipo no debería estar aquí para vigilarnos, dijo el agente mientras conducía, atento al entorno. Jaja, incluso tiene tiempo para mostrarnos el dedo medio. Espera, mi programa de phishing ya se activó. Cuando Valerie detectó que la computadora del Wild Wolf establecía una conexión de datos en la red, activó sin dudar el Sorcery Puppet Program que había implantado previamente. Su ojo prostético brilló mientras esperaba que el programa de phishing completara la infiltración automática. Lo tengo. Curvó los labios, esperando con confianza a que el programa trajera de vuelta la dirección IP de la otra parte. No tuvo que esperar mucho. Apenas unos segundos después, su Sorcery Puppet Program devolvió un paquete de datos. Sin embargo, cuando Valerie abrió el paquete, su expresión cambió drásticamente. Hola señorita Valerie, ¿me estaba buscando? Valerie presionó el botón de apagado de su Network Access Vault sin dudar. Luego forzó inmediatamente la desconexión de su interfaz cerebro-computadora, utilizando los archivos del sistema almacenados para autoprotección para ejecutar un formateo de emergencia. En un instante, su ojo prostético y otras partes cibernéticas quedaron fuera de línea. Valerie solo pudo jadear mientras esperaba en silencio, mientras el agente a su lado preguntaba repetidamente con ansiedad. ¿Qué pasó? ¿Te hackearon? ¿Dónde está el enemigo? Valerie seguía calmada, aunque algo frustrada. Sabía que debería haber usado una laptop para recolectar datos. Maldición. Está bien, sigue conduciendo. Poco después, la interfaz cerebro-computadora se reinició y volvió a una versión segura, mientras las prótesis comenzaban a reiniciarse. Cuando las prótesis terminaron de arrancar, Valerie no pudo evitar murmurar una maldición dentro del coche. ¿Qué demonios acaba de pasar? Me contrainvadieron. Era increíble. ¿Cómo era posible? En cuanto la otra parte se conectó a la computadora del Wild Wolf Bar, descubrió su Sorcery Puppet Program oculto y además lo descifró en apenas unos segundos. Valerie tuvo que admitirlo. Nunca había encontrado un hacker tan formidable. Ni siquiera se atrevía a abrir directamente su Network Access Vault. Solo pudo pedirle a la gente a su lado, con una expresión sombría, que condujera rápidamente de regreso a la compañía. Necesitaba usar una laptop para formatear y reiniciar su acceso de red y asegurarse de que la otra parte no hubiera escondido nada dentro de los datos, como un Sorcery Puppet. Pero el corazón de Valerie no estaba lleno de miedo. Al contrario. Su espíritu competitivo se elevó y se interesó aún más en esta persona llamada A. Después de graduarse con honores máximos de la Arasaka Academy, Valerie se saltó directamente el proceso de empleados de nivel inicial y fue reclutada directamente en la división de contrainteligencia de Arasaka. También fue enviada directamente al foco actual del negocio de la corporación. Arasaka Natseri. Su puesto incluso tenía más valor que el de ministros en otras sucursales. En apenas un par de años de trabajo, su salario dio un salto enorme. De ser una empleada común del grupo de red del Departamento de Contrainteligencia, a convertirse directamente en un agente Arasaka. Aunque ser un agente Arasaka no era considerado un cargo extremadamente alto, sin duda alguna, para alguien que quería ascender por la ruta técnica dentro de Arasaka, convertirse en agente era solo un paso antes de entrar en la gerencia. Capítulo 385, Chapter 94, Advertencia. Cuando asciendes de agente a agente senior, significa que puedes comandar agentes ordinarios y soldados, convirtiéndote en parte de la administración con autoridad real.
Ahora, debido a que Arasaka perdió el exoesqueleto, los altos mandos de la compañía decidieron que el agente senior original, Cress, había cometido un grave error laboral y fue suspendido para investigación. Arthur Jenkins, aunque intenta con todas sus fuerzas desviar la culpa, debe encontrar rápidamente una forma de compensar las pérdidas de la compañía para asegurar su posición. Valerie fue la persona elegida personalmente por Arthur Jenkins. Él prometió que, si Valerie podía capturar a esos malditos mercenarios o recuperar el exoesqueleto para compensar la pérdida, ella reemplazaría la posición de Cress, se convertiría en miembro de la facción de Arthur Jenkins y sería promovida a agente senior. Valerie originalmente pensó que el oponente podría haber terminado su trabajo y estaría ocultándose por un tiempo, evitando llamar la atención, así que estaba preparada para una batalla prolongada. Pero inesperadamente, el oponente se atrevió a provocarla. Bien, cuando se trata de habilidades de hacking, ella nunca se intimida ante nadie. Valerie estaba sentada en su asiento, pensando cómo contraatacar a Mercer, sin notar lo sorprendentemente fluido que había sido su trayecto. Semáforo verde tras semáforo verde. La sucesión de luces verdes hizo que el agente a su lado, que ya estaba inquieto y deseaba volver rápido a la compañía, acelerara inconscientemente el coche. Pero tanto Valerie como el agente no se dieron cuenta en absoluto. Hasta que, de repente, un mensaje no leído apareció en su ojo prostético, enviado a su contacto personal. Señorita Valerie, tengo una sugerencia. Valerie no se puso nerviosa, solo frunció el ceño y soltó una sonrisa burlona. Valerie, no finjas, sé que eres tú, ¿verdad? Conseguir mi información de contacto tan rápido, eres más problemático de lo que pensaba. Nunca intenté esconderme, pero creo que deberías escuchar esta sugerencia amistosa. Valerie entrecerró los ojos, pensando en el propósito de ese contacto. Por ciertas razones personales, no deseo enfrentarme a la señorita Valerie ni convertirme en su enemigo, así que espero que detengas la persecución y no vengas tras de mí. Si lo haces, quizá algún día podamos ayudarnos mutuamente e incluso convertirnos en amigos. Valerie casi se echó a reír. ¿Solo un mercenario, de verdad se cree alguien importante? Valerie, está bien entonces, ¿por qué no nos volvemos amigos ahora? Devuelve voluntariamente el exoesqueleto y puedo solicitar una suma de dinero para ti, como si estuviéramos pagando para recomprarlo. Cuando todo esto termine, incluso podrías tomar una copa conmigo. Ese exoesqueleto ya fue vendido a Military Science. Además, no estoy negociando contigo. Te estoy advirtiendo, señorita Valerie. Si sigues persiguiéndome, podría volverse peligroso, ¿sabes? Valerie, puedes intentarlo. Entonces intentémoslo. Por cierto, es un buen hábito abrocharse el cinturón, sigue así. El rostro de Valerie cambió ligeramente y, antes de poder advertir a la gente a su lado, de repente vio por la ventana lateral un pequeño camión que venía a toda velocidad desde el cruce cercano. El pequeño camión, completamente cargado, obviamente ya había notado el coche pequeño que estaba a punto de cruzarse en su camino. Su bocina sonó mientras las luces de freno parpadeaban, pero su peso le impedía detener su inercia rápidamente. Los conductores experimentados de camiones saben que, en situaciones que requieren una frenada de emergencia, a veces solo pueden esperar que el otro tenga suerte, mientras que no se atreven a girar el volante bruscamente a alta velocidad. Cuidado. Valerie solo tuvo tiempo de gritar antes de abrazar su cabeza y prepararse para el impacto. En el momento en que el agente al volante giró la cabeza, exclamó con shock. ¡Mierda! El agente activó instantáneamente su Krensikov y, mientras el mundo parecía ralentizarse, intentó desesperadamente salvar el coche. No eligió desacelerar tontamente. En cambio, pisó el acelerador a fondo, y el coche deportivo de V aceleró con extrema rapidez, avanzando de golpe.
Para ser honesto, la reacción de la gente fue bastante buena. Con la rápida aceleración y el hecho de que el conductor del camión giró ligeramente el volante por instinto, todo el coche solo rozó su parte trasera contra el camión. De repente, el coche giró en un derrape de 360 grados sobre el asfalto, casi volcándose y saliendo despedido. Valerie se abrazó la cabeza. Por suerte, el airbag se desplegó a tiempo, haciendo que primero golpeara la bolsa antes de impactar contra la ventana y el asiento, pero aún así quedó algo aturdida. El biomonitor integrado comenzó a emitir alertas y la alarma de Trauma Team también se activó, mientras Valerie tardaba varios segundos en abrir los ojos a la fuerza y recuperar la conciencia. En ese momento, el agente en el asiento del conductor a su lado estaba asustado y preguntó nerviosamente: ¿Estás bien, Valerie? Estoy bien, Valerie también asintió nerviosamente. Luego logró empujar la puerta del coche, se desabrochó el cinturón y salió del vehículo. En ese momento, el pequeño camión finalmente se había detenido después de deslizarse varios metros. Vaya, buenos reflejos. Valerie, maldita sea, esto fue cosa tuya. Esta es la única y última advertencia. No vengas tras de mí. Valerie, ¿crees que tenemos miedo de esto? ¿Sabes lo importante que es el objeto que robaste para Arasaka? ¿Te das cuenta siquiera de lo que significa atacar a un agente de Arasaka? Capítulo 386, Chapter 94, Advertencia. Valerie no pudo evitar maldecir. Mierda, ¿qué demonios es esta cosa? Levantó la vista con incredulidad hacia el semáforo. En ese momento, una extraña carita sonriente verde hecha de píxeles apareció de repente en la luz de señal distante, y luego la luz verde cambió bruscamente a rojo, transformándose en una cara redonda pixelada llena de enojo. ¿Es esto una IA rebelde? La primera palabra que apareció en la mente de Valerie fue IA rebelde. Antes de que Barmos destruyera la net, ya habían existido IAS rebeldes que hacían cosas similares. Una de esas IAS, cuando fue perseguida por el hacker conocido como el Dragon Hunter, fingió su propia muerte disfrazando sus datos. Después de engañar a los hackers que habían ido a cazarla, controló el sistema de metro de una ciudad como venganza. Provocó un sangriento accidente en el metro de la ciudad, haciendo que dos trenes aceleraran y chocaran en una curva, lo que resultó en la muerte de la esposa y el hijo de un hacker que estaban sentados en uno de los trenes. El agente cercano, que no sabía la causa de lo ocurrido, solo sabía que casi muere al cruzar con la luz verde. Ahora, tras haber escapado por poco de la muerte, inmediatamente sacó su arma con furia y fue a ajustar cuentas con el conductor del camión. Sin embargo, antes de que pudiera dar dos pasos, de repente otra furgoneta que venía a toda velocidad salió disparada desde un lado de la intersección y lo embistió directamente, lanzándolo por los aires. El agente claramente activó su Krensikov e intentó esquivar con un salto, pero fue inútil, porque ese vehículo giró de forma extraña, lo persiguió y lo embistió de nuevo. Este golpe lo lanzó 7 u 8 metros por el aire, rodando hasta estrellarse contra la acera. Las pupilas de Valerie se contrajeron bruscamente. Porque la ventana del vehículo estaba completamente abierta y ella podía ver claramente que no había ningún maldito conductor dentro. Después de atropellar arrogantemente a la gente y marcharse, Valerie sintió como sus manos y pies se enfriaban. Retrocedió apresuradamente varios pasos, subiéndose a la acera, pegándose contra la pared mientras respiraba con rapidez y observaba la carretera a su alrededor. La carretera que normalmente parecía tan común ahora se había transformado de repente en un aterrador campo de batalla, donde cada vehículo parecía una máquina de matar. Valerie, ¿quién demonios eres? No te metas conmigo, Valerie. Esta es tu última advertencia. Tengo razones personales para no querer tratar contigo, pero esas razones personales tienen un límite. No dejes que la buena voluntad de otros hacia ti sea en vano.
Es bueno para ambos, ¿no crees? Valeria apretó los dientes e inmediatamente tomó una decisión. Solo le tomó 1 o 2 segundos decidir qué actitud debía adoptar frente a este maldito tipo. Valerie, escucha, incluso si abandono esta misión, la persecución de Arasaka contra ti no se detendrá. Informaré a mis superiores que ya vendiste el exoesqueleto a Military Science. Pero supongo que Arasaka no te dejará ir tan fácilmente. Ser capturado es solo cuestión de tiempo. ¿Qué tal esto? Aunque no sé por qué estás siendo favorable conmigo, ya que es así, tú me ayudas y yo te ayudo. La mente de Valerie trabajaba a toda velocidad, elaborando de inmediato una propuesta constructiva. Valerie, ayúdame a localizar el exoesqueleto. Y no me refiero a algo tan vago como Military Science, sino a la ubicación real de la cosa. Mientras recuperemos el exoesqueleto, puedo solicitar que se detenga la cacería contra ti, ¿qué dices? Valerie, todavía no lo entiendes. Estoy dispuesto a hablar contigo no porque le tenga miedo a Arasaka, sino porque no quiero que te usen tan miserablemente como carne de cañón. No te involucres. ¿Cuánto ganas al mes? ¿Vale la pena arriesgar tu vida por Arasaka? Consigue otro trabajo, no me causes problemas. Es mejor para todos. Maldita sea, ¿cómo se supone que voy a conseguir un ascenso y un aumento si no hago este trabajo? Dentro de la compañía, si no tienes el apoyo de una facción, ¿cómo vas a ascender? Valerie pisoteó el suelo con irritación y miró hacia atrás a su compañero agente, que aún se retorcía en el suelo, aparentemente todavía no completamente muerto. Regresó al coche, sacó un potente estimulante cardíaco de la guantera y, sin importar si serviría o no, se lo inyectó para cumplir con su deber. Sacó un cigarrillo, lo sostuvo en la comisura de la boca, lo encendió y dio una calada. Solo después de exhalar una bocanada de humo logró suprimir un poco la ansiedad y el miedo en su corazón. Desde que se convirtió en agente de Arasaka, era la primera vez que Valerie se encontraba con alguien tan intrépido, alguien que se atrevía a atropellar directamente a un agente de Arasaka solo para darle una advertencia. Maldita sea, ni siquiera Military Science se atrevería a atacar abiertamente a agentes de Arasaka. ¿Cómo se atreven ellos? Pero el hecho es que no solo se atrevieron a hacerlo, sino que también se atrevieron a advertirle, si continuaba investigando, podría ser la siguiente en ser atropellada por un coche. Valerie no se atrevía a profundizar demasiado en los principios técnicos. Sospechaba seriamente que la otra parte poseía al menos una IA de alta inteligencia, de lo contrario, sería absolutamente imposible lograr todo lo que había visto. Apoyada contra la pared, angustiada, Valerie cayó en profunda reflexión. ¿Debería seguir arriesgándose para capturar a ese tipo llamado A, o rendirse? Actualmente ella estaba expuesta, mientras que ese Tala permanecía oculto. Con el aterrador nivel de vigilancia y la capacidad de usar accidentes de tráfico para matar que había demostrado, si se trataba de cálculos, incluso tendría que ser cautelosa al usar un ascensor. Como agente hacker de Arasaka extremadamente hábil, nadie sabía mejor que Valerie lo fácil que era para un hacker asesinar a alguien. Y si se rendía, maldita sea, ¿qué pasaría con su carrera? Valerie caminaba de un lado a otro con ansiedad hasta que un aerodeslizador de Trauma Team descendió a gran velocidad. Levantaron urgentemente al agente de Arasaka en una camilla y lo subieron al vehículo. Fue entonces cuando Valerie apretó los dientes y envió un mensaje a Mercer. Capítulo 387, Chapter 94, Advertencia. Valerie, puedo abandonar esta misión, pero necesitas decirme por qué elegiste dejarme ir, ¿nos conocemos? Yo te conozco, pero tú no me conoces. Valerie, No serás algún tipo raro con un enamoramiento secreto conmigo, ¿verdad? Ella lo dijo en tono de broma, probando el carácter de Mercer, tratando de averiguar si podía ser alguien que conociera.
Al mismo tiempo, cambió casualmente su nombre en sus contactos a A. Está bien, deja de pensar demasiado. Solo mantente alejada de mí, es mejor para ambos. Cuando llegue el momento, creo que nos encontraremos. Por el bien de tu carrera en la compañía, será mejor que no te pongas en mi contra. La directora de biotecnología quería deshacerse de mí, está muerta. Un agente de Arasaka intentó usarme como conejillo de Indias, supongo que ahora está suspendido y bajo investigación. Ese idiota de Faraday intentó joderme y hasta se atrevió a emitir una orden contra mí, ya ha huido de Nat City. Te aseguro que, si lo encuentro de vuelta, tampoco terminará bien. Mantén la boca cerrada, no digas lo que no debes decir, no investigues lo que no debes investigar. Sé mi amiga, no mi enemiga, Valerie. Valerie frunció el ceño. Aquel tipo le parecía bastante arrogante, pero la información que dejaban entrever sus palabras le hizo sentir un escalofrío en el cuero cabelludo. Tras pensarlo un momento, decidió actuar con cautela por ahora. Valerie, está bien, te escucharé, amigo. Pero creo que podríamos encontrar una oportunidad para reunirnos y hablar bien. Como dijiste, quizá podamos intentar ser amigos. Entonces ten paciencia y espera. Nos encontraremos, el oro verdadero siempre brilla, Valerie. No te apresures a trabajar para idiotas. Después de decir eso, sin importar cuántos mensajes enviara Valerie, fue como arrojar una piedra al mar, no hubo respuesta. Valerie exhaló profundamente, miró las cámaras de la calle y a los agentes del NCPD que estaban limpiando el desastre, y llamó a la aseguradora para que se encargara de su coche, con el rostro serio. Tras echar un vistazo al NCPD, no dijo mucho más. Simplemente llamó a un taxi de Delamain para regresar primero a la compañía. Tarde o temprano descubriré quién eres. Valerie tomó una decisión. No le gustaba la sensación de estar siendo estrangulada, con el enemigo en la oscuridad mientras ella estaba a plena vista. Aunque le prometió a que no seguiría cazándolo, eso no le impedía intentar descubrir su identidad. Tenía un presentimiento, o más bien un juicio, alguien como no era una persona común, y este robo definitivamente no sería su último gran movimiento en Nat City. Incluso si esta oportunidad se había perdido, otra seguramente aparecería. Ningún individuo ni grupo puede desafiar a una corporación, especialmente a un gigante como Arasaka. Valerie estaba convencida de ello, de lo contrario, no habría pasado por tantas dificultades para escalar en la jerarquía corporativa. Lo que necesitaba hacer ahora era convertir la investigación de abierta a encubierta, descubrir gradualmente las identidades de esas personas y luego considerar cómo lidiar con ese grupo. Una vez aclarado el punto clave, Valerie no fue tan tonta como para decirle a sus jefes que abandonaba la misión. De todos modos, había muchos agentes investigando a Todo lo que necesitaba hacer era dejarse llevar discretamente. Jack, oye, mano, ¿cómo te ha ido últimamente? No te preocupes, no estoy aquí para sacar información por la recompensa. Solo te aviso, agentes de Arasaka aparecieron en mi bar, supongo que ya desenterraron todo sobre ustedes. Incluso intentaron pagarme para que los delatara, querían usarme para atraerlos. Ten cuidado y no confíes en nadie últimamente ni andes vagando por la ciudad. Cuando las cosas se calmen, salgamos a beber algo, te invito una cola y las papas fritas de mi mamá. Mercer, lo sé, Jack. No te preocupes por esa gente llamada Valerie, ya le di una advertencia y probablemente ahora no se atreva a causarme problemas. Nuestra situación es mucho mejor de lo que crees. Aunque no es buen momento para andar por ahí sin cuidado, si te metes en problemas contáctame en cualquier momento. Si quieres entrar a Dogtown, solo llámame. No importa qué problemas haya afuera, aquí te cubro. Jack, ¿no se llama igual que V? Valerie, recuerdo que V también se llamaba así.
Mercer, sí, mismo nombre, mismo año de nacimiento. ¡Qué coincidencia! Jack, TSK, mismo nombre, diferente destino. Creo que esa mujer de Arasaka es bastante arrogante, mejor ten cuidado. Mercer, tú también cuídate, mano. No quiero enterarme algún día de que unos punks te eliminaron. Jack, no hay problema, aunque he estado pensando si seguir así. Mercer, ¿qué quieres decir? Jack, es solo que se siente sin esperanza. Esta vez, por el choque con la banda Sixth Street, se abrieron muchos puestos en la pandilla. Pensé que sería mi turno, pero, maldita sea. Jack, mi mamá también no deja de quejarse, diciendo que no gano dinero, que actúo como jefe pero que después de todo este tiempo no he logrado nada grande. Mi novia también sigue molestándome para que trabaje más duro, no sé qué decir, solo me siento un poco irritado. La banda está hablando de recuperar nuestro territorio ahora que golpeamos fuerte a Sixth Street. Eso significa que tendré que arriesgar el cuello otra vez. Pero el problema es que no hay mucho dinero que ganar. Lo máximo que quieren es convertirme en un líder de poca monta. ¿Cuándo terminará esta locura? Capítulo 388, Chapter 94, Advertencia. Jack empezó a quejarse, pero Mercer sabía muy bien que entre hombres adultos no existe una charla de quejas sin unas copas de por medio. Así que Mercer respondió con mucha consideración. Mercer, siempre he dicho que no hay futuro en la vida de pandillas. Todo es vivir peligrosamente y ganar dinero. Ser mercenario es mucho más elegante que estar en una banda. Quiero decir, Jack, siempre dijiste que lo pensarías. A estas alturas ya deberías tenerlo claro. Somos personas destinadas a hacer grandes cosas y tú perteneces con nosotros. Casualmente, estamos renovando nuestra base. Si decides unirte, te guardaré una habitación. Jack no respondió de inmediato. Unos 10 segundos después, finalmente tomó una decisión. Jack, tengo que hablarlo primero con la banda y también con mi mamá. En cuanto a dónde vivir, siempre puedo quedarme en casa. Mercer, si hay una habitación para ti, entonces está hecho, Jack. Cuando lo tengas todo arreglado, te presentaré a los otros hermanos del equipo. Jack, gracias, Mercer. Aunque no sé por qué valoras a alguien como yo, te juro que no te decepcionaré. Mercer, lo sé, mano, confío en ti. Hay personas a las que conoces una sola vez y sabes que son de fiar. En Night City, un hermano confiable vale más que el oro. Jack, mano. Después de responder, Mercer finalmente levantó la vista y soltó un largo suspiro. ¿Esto cuenta como una doble buena noticia? No solo la quinta corporativa evitó un callejón sin salida, conservando la posibilidad de reunir al grupo completo en el futuro, sino que también hizo que Jack finalmente decidiera unirse a su equipo. Hansen en Dogtown estaba temporalmente bajo control y la persecución de Military Science probablemente cesaría pronto. En cuanto a la recompensa de Arasaka. Vamos, vivir en Night City como mercenario y no tener al menos una recompensa significa que no estás jugando bien el juego. Es como las recompensas en el anime One Piece, cuanto mayor es la recompensa, mayor es tu estatus en el mundo criminal. Caminas por la calle y hasta los matones de poca monta de la banda Maelstrom tienen recompensas del NCPD de varios miles de eurodólares. Mientras tengas algún respaldo, solo asegúrate de no provocar a todas las corporaciones a la vez y elegir bien tus bandos. El papel actual de Mercer es parecido al de escuadrones mercenarios como los de Adam Smasher o Morgan Blackhand, sacar dinero de las corporaciones mientras también buscan protección y equipo de otras. Pero, en esencia, es una relación de contratación puramente basada en dinero, lista para cambiar de bando cuando sea necesario. Un Mercer de buen humor terminó su taco, se levantó y fue hacia la cocina. Tal como esperaba,
unos cuantos glotones seguían devorando comida. En ese momento, Man y Dorio también habían llegado. Estaban preocupados por sufrir una emboscada si regresaban a su casa, así que decidieron quedarse en Dogtown unos días para mantenerse discretos, esperando a que los aldecaldos terminaran de ampliar la base y así mudarse directamente. Después de todo, la sala de estar de la base estaba vacía y el primer piso era lo suficientemente grande. Dormir unos días en el área de trabajo o incluso en el coche no era problema. En el peor de los casos, todos podían apretarse en las camas. De todas formas, Mercer sentía que ahora tenía muchas opciones. Al parecer, Sasha también decidió mudarse, haciendo que la base de Mercer. Esta audionovela fue creada por Crónicas de la Peste. Si escuchas esta audionovela en otro canal, se le recomienda visitar Crónicas de la Peste para ayudar al creador original. Se volviera bastante animada. Lo que antes parecía enorme y nunca se usaba por completo ahora empezaba a sentirse un poco lleno. En ese momento, Man y Dorio se convirtieron en auténticas máquinas de comer, devorando todos los tacos de V, mientras que la propia V también tenía un apetito que no coincidía con su apariencia, con las manos llenas de grasa por la comida. Al ver a Mercer salir, levantó una ceja con sorpresa. ¿No te llenaste todavía? Estoy lleno, solo me aburrí un poco de repente y vine a dar una vuelta, dijo Mercer, aunque en realidad había venido a ver a V. Se sentó en el sofá mirándola fijamente, y al poco rato aquella mujer sensible empezó a sentirse incómoda, como si estuviera sentada sobre brasas. Lo miró con irritación. ¿Qué estás mirando? Nada, solo que mi propia V se ve muy agradable a la vista. Las palabras de Mercer llenaron su cara de signos de interrogación. ¿Mi propia V? ¿Qué quieres decir? Además, oye. Quiero decir, ¿qué significa eso de mi propia V? La familia es familia, pero suena raro cuando lo dices así. V puso una cara amenazante. ¿No tienes nada que hacer? Entonces vamos a entrenar con las Mandes Blades y combate cuerpo a cuerpo. ¿Quién estaría lo suficientemente loco como para pelear contigo? Ve a molestar a Rebecca, ella puede luchar contigo todo el día. Mercer refunfuñó, y luego mencionó casualmente el asunto de la quinta corporativa. Hoy un agente de Arasaka fue a buscar a Jack. Probablemente descubrieron que te gusta pasar por allí y querían usar a Jack como cebo para sacarnos. Le di a Arasaka una pequeña lección y una advertencia. ¿Y sabes qué? Esa agente de Arasaka también se llama Valerie y nació el mismo año que tú. Su apariencia... Mercer alargó deliberadamente el tono mientras veía cómo V abría los ojos y lo miraba fijamente. Luego se rió. Aunque también es bonita, no se ve tan bien como mi propia V, parece un poco arrogante. Mierda. Tu hermana V también es muy arrogante allá afuera. Dijo V, señalándolo. Recuerda, en Natch City solo hay una V y ¿qué pasó con esa agente? ¿La dejaste ir? Sí, al ver que también se llamaba Valerie, no pude hacerlo. Mercer bromeaba. En realidad, si había que explicarlo, era por la misma razón por la que reclutó a V desde el principio, simplemente porque le gustaba el personaje de V. ¿Cómo podría un jugador, después de llegar al mundo de un juego, matar personalmente a su personaje favorito, el que siempre había controlado? Eso sería demasiado cruel. Pero inesperadamente, V frunció el ceño, luego apartó la mirada con un leve destello en los ojos. Estás lleno de tonterías. Yo creo que simplemente eres un pervertido. A pesar de decir eso, de repente perdió el apetito. Parecía un poco avergonzada al ver sus manos manchadas de grasa, así que tomó el plato y fue al fregadero a lavar los platos y las manos. ¿Tonterías? Tu hermano valora el alma por encima de todo. Dijo Mercer, riendo junto con Man y Dorio. La expresión tímida de V era realmente rara.
Y V lo miró con furia. Estás acabado, ah. Tengo algo que hacer, me voy primero. Mercer se levantó rápidamente y regresó a la sala de servidores para seguir trasteando con el programa Soulkiller, mientras que V, después de lavarse las manos, lo persiguió inmediatamente sin decir una palabra. ¿Intentas huir? Hoy definitivamente no te vas a escapar, chico. Veamos si puedes aguantar unas cuantas rondas con la hermana V. Capítulo 389 Chapter 95, colaboración con Hua Tiao. Durante el periodo siguiente, Mercer volvió a liderar al Spark Team en un desarrollo silencioso tras un largo descanso. Los Atcardans transportaron en secreto equipos de biotecnología, disfrazándolos como materiales de construcción. Todo fue ensamblado en el taller del primer piso de Mercer, aunque por el momento permaneció sin utilizar. Esta inesperada ganancia trajo, además de la máquina de clonación rápida y su equipo complementario que Mercer había deseado durante mucho tiempo, también un sintetizador de fármacos y un analizador molecular avanzado. Además, los Atcardans trasladaron un camión entero lleno de materiales de producción compatibles con esos equipos. Aún así, Mercer se abstuvo de iniciar experimentos de forma impulsiva. La razón principal era que las materias primas necesarias para la tecnología de clonación rápida estaban diseñadas específicamente para uso interno de empresas biotecnológicas y no se vendían al exterior. Después de investigar los materiales y especificaciones del equipo, Mercer descubrió que el lote de materias primas que tenía disponible solo alcanzaría para unas 10 clonaciones antes de agotarse. Tras obtener el equipo, Mercer estudió a fondo la estructura técnica de la maquinaria, así como los materiales y procesos necesarios para la clonación. Por ello, prácticamente abandonó la idea de fabricar por su cuenta las materias primas para usar repetidamente la máquina. Aunque la tecnología de clonación rápida solo aparece como una tecnología marginal dentro de otros proyectos de clonación en la base de datos biotecnológica, su complejidad técnica es extremadamente alta. Se podría decir que es un producto integrador que reúne décadas de avances acumulados por las corporaciones biotecnológicas. El proceso de funcionamiento puede resumirse de la siguiente manera. Primero, se introduce una muestra celular de ADN biológico dentro de la máquina de clonación rápida. Si no existen células activas en la muestra, es necesario utilizar una máquina de cultivo celular correspondiente. Esta emplea la tecnología de replicación basada en planos de ADN para reproducir la información genética y cultivar una célula viva de muestra. Luego, la máquina de clonación rápida realiza un proceso de desdiferenciación celular, utilizando una tecnología extraordinaria para revertir el estado de las células adultas y hacer que rejuvenezcan, regresando a una condición similar a la de una célula madre totipotente, como un óvulo fecundado. Después, la célula totipotente comienza a desarrollarse dentro de la máquina hasta alcanzar el estado embrionario. En ese momento, la máquina necesita que se le inyecte un catalizador, el cual induce a las células embrionarias a entrar en un estado de división frenética. Este catalizador tiene una duración aproximada de 3 meses. Cuando su efecto termina, la división celular acelerada se detiene y para entonces el embrión alcanza aproximadamente el estado físico de un humano de 22 años. En ese punto, las células del clon entran en una fase estable. Si tras una semana de observación no aparece colapso genético ni otros problemas, el proceso puede considerarse un éxito. Todo el proceso requiere 2 materiales especiales. Catalizador celular, que promueve la rápida división de las células. Solución nutritiva superconcentrada, que asegura que las células reciban suficiente nutrición durante el crecimiento acelerado. ¿Parece sencillo? En realidad, según los materiales que Mercer obtuvo de la Corporación Biotecnológica, existen demasiados puntos posibles de fallo. Primero, durante la etapa embrionaria, las células pueden morir o desarrollar malformaciones. Segundo,
tras inyectar el catalizador, las células pueden mutar durante la división o no metabolizar completamente el catalizador. Esto podría provocar que las células continúen dividiéndose sin control, dando como resultado un clon enfermo o una persona con una vida extremadamente corta. Tercero, incluso si todo el proceso transcurre sin problemas, el clon podría terminar siendo físicamente inferior o con menor potencial mental. Esto se debe a que la tecnología rápida no reproduce perfectamente el ADN original, sino que utiliza el ADN proporcionado para generar un nuevo embrión y desarrollarlo desde cero. Es parecido a lo que ocurre con gemelos idénticos, aunque comparten el mismo ADN, pueden presentar diferencias significativas. Aunque el cuerpo se desarrolla a partir del mismo ADN, no puede reproducir el original de manera completamente idéntica. Debido a esto, Mercer, quien inicialmente planeaba clonarse a sí mismo, tuvo que suprimir esa idea. En su lugar, decidió encontrar primero un conejillo de indias rentable para realizar pruebas. Y ese candidato ya estaba decidido. Johnny Silverhand. Mercer planeaba usar el ADN de Johnny Silverhand junto con la tecnología de clonación rápida para comprobar si existían otros peligros ocultos en la tecnología. Lo ideal sería que Johnny pudiera revivir directamente en ese cuerpo mediante Relic, y luego observar si aparecían problemas. Si surgían fallos, Mercer podría intentar extraer nuevamente su conciencia usando el programa Soulkiller. De esa forma, al mismo tiempo también estaría realizando experimentos con el Soulkiller Program. Sin embargo, lograrlo no era fácil. Después de todo, ¿quién sabía dónde conseguir ADN de Johnny Silverhand? Si no encontraba nada, tal vez Johnny tendría que conformarse con un cuerpo clonado al azar, sin esperar que fuera su versión original. Por ello, Mercer simplemente guardó todos los instrumentos, almacenó los materiales en cajas de aislamiento y pospuso temporalmente la idea de la clonación. En su lugar, concentró sus esfuerzos en estudiar la tecnología biotecnológica, con la esperanza de reducir al máximo la tasa de fallos. Además del aprendizaje, Mercer dedicó toda su energía a descifrar el programa Soulkiller y estudiar Relic. El tiempo pasó rápidamente. A los Atcardans les tomó menos de medio mes ampliar la base original de Mercer con 500 metros cuadrados adicionales de espacio subterráneo. Con esto, Mercer trasladó decisivamente los dormitorios de todos al piso superior, dejando el área subterránea exclusivamente para almacenar equipos valiosos. También gastó más de $1 millón en mejorar el servidor. Capítulo 290/Chapter 77, David Martínez. De todos modos, mientras estaban en la clínica del doctor, Mercer no tenía necesidad de contenerse. No era problema suyo cuánto tendrían que pagar esos tipos en facturas médicas. David se quedó atónito. Primero miró a los tipos tirados en el suelo, todavía humeando, y luego a Mercer. Tartamudeó un poco. ¿Un hacker, puede ser tan poderoso? Ese tipo de enfrentamiento callejero estaba completamente fuera de la imaginación de David. Había visto matones que empezaban a disparar después de insultarse, pero nunca había visto a alguien capaz de hacer que otros empezaran a echar humo solo con mirarlos. El poderoso es él, no el hacker, dijo Rebecca con una sonrisa orgullosa. El doctor de prótesis, en cambio, no tenía ningún interés en elogiar las habilidades de Mercer. Sabía muy bien lo peligroso que podía ser un hacker capaz de hacer algo así que rápidamente llevó a David al quirófano. En el mundo del cyberware, tener la nariz rota era algo tan trivial como un raspón. Primero hizo un escaneo rápido para confirmar la fractura. Luego el doctor simplemente tomó un hisopo de algodón y volvió a colocar la nariz en su lugar con un chasquido. Después solo hizo falta inyectar una dosis de nano reparación en el hueso nasal para terminar el tratamiento.
Este agente de relleno y reparación con nanotecnología, una vez inyectado en la lesión, repara automáticamente el daño en carne y hueso, además de reforzar el hueso afectado. En aproximadamente una noche, una lesión tan pequeña estaría prácticamente curada. Todo fue tan simple que tomó apenas 3 minutos. Para cuando el doctor terminó, David ni siquiera estaba seguro de si realmente había tenido la nariz rota o no. Después de confirmar que no había problemas, el doctor miró a Mercer con una sonrisa forzada. ¿Estás satisfecho? Está bien, respondió Mercer, asintiendo. Luego le transfirió el pago por la inyección de nano reparación y añadió con intención. ¿Es suficiente? Es suficiente, es suficiente. Por favor, vuelva cuando quiera. Le prometo que soy el doctor de prótesis más confiable de esta zona. No lo decepcionaré, dijo el doctor con una sonrisa aduladora. Pero Mercer simplemente soltó una risa y se marchó con David. Cuando salieron del edificio donde estaba la clínica, Mercer miró alrededor. De repente se detuvo, tiró suavemente de David para que volviera hacia la entrada y le dijo con calma. No vuelvas a venir aquí a menos que quieras morir, ¿entendido? David se quedó confundido. ¿Por qué? Porque es un idiota que trabaja con los Cleaner Fish, y esos pedazos de basura en la habitación vienen de ellos, respondió Mercer. David todavía no entendía del todo. Pero todos dicen que este doctor sigue las reglas. Puede que él siga las reglas, dijo Mercer, pero sus amigos de Cleaner Fish no. Miró de reojo a Rebecca. Ella entendió inmediatamente y sonrió. Con un clic, comprobó que la escopeta estaba cargada. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la esquina del edificio. El matón que estaba allí vigilando, vestido con ropa de calle, cambió de expresión e intentó sacar una pistola. Pero Rebecca fue mucho más rápida. ¡Boom! La escopeta rugió. La parte superior del cuerpo del matón explotó contra la pared. Rebecca bombeó la escopeta otra vez sin cambiar de expresión. Luego movió el cañón y disparó hacia un pequeño coche estacionado al borde de la calle que estaba a punto de arrancar. El disparo atravesó la ventana junto con el conductor. Después, Rebecca caminó hasta el maletero del coche. Con una sola mano lo abrió, produciendo un chirrido metálico. Miró dentro y luego se volvió hacia Mercer. Hay uno vivo aquí. ¿Qué hacemos? En ese momento, la adrenalina de David estaba disparada. El repentino tiroteo había hecho que sus manos temblaran. No sabía si estaba emocionado o asustado, solo sentía que respiraba cada vez más rápido. ¿Qué está pasando?, preguntó, confundido. Dos idiotas de Cleaner Fish. Nos estaban vigilando desde que entramos y estaban llamando refuerzos, quizá pensaron que parecíamos jóvenes pero valíamos bastante, explicó Mercer brevemente. David miró con cuidado hacia afuera. ¿Cómo supiste que eran Cleaner Fish? El programa de escaneo del NCPD. Estos idiotas han cometido suficientes crímenes para 3 cadenas perpetuas. Tienen una recompensa de 3.000 eurodólares, lástima que no pueda cobrarla. Mientras decía eso, Mercer salió. Rebecca estaba sacando del maletero del coche a una chica de unos 17 o 18 años. La chica estaba atada y amordazada. Parecía haber sido drogada. Incluso cuando Rebecca le quitó las cuerdas y la cinta, solo pudo murmurar débilmente. «Ayúdenme». Mercer miró a Rebecca. «Vámonos. El NCPD estará aquí en unos 2 minutos». Rebecca miró con desprecio los cuerpos de los Cleaner Fish. ¿La vamos a dejar aquí?
No te preocupes, dijo Mercer. La vigilaré con las cámaras. El NCPD debería encargarse del resto sin problemas. Después se sentó en su coche, cuya puerta se abrió automáticamente. Rebecca, todavía molesta, disparó otra vez al cadáver del conductor, dejando muy poco de él. Luego regresó y se metió en el asiento del conductor del coche de Mercer. David, todavía medio aturdido, se sentó en el asiento del copiloto. No fue hasta que el coche ya llevaba un rato conduciendo que empezó a respirar con fuerza. La luz en sus ojos se volvió cada vez más brillante. ¿Acabamos de salvar a alguien secuestrado por los Cleanerfish?